Hola, queridos estudiantes. El día de hoy veremos otro tema más en el área de ciencias naturales. Antes de comenzar, vamos a dar gracias al Señor por este día. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por cada una de las bendiciones, Señor. En este día queremos entregarte el control de nuestra clase, Señor, y que tú bendigas, Señor, a cada estudiante, le des sabiduría y entendimiento para comprender cada uno de nuestros contenidos, Señor. Gracias, Padre bendito. Amén. Vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema. En este caso vamos a llevar las magnitudes físicas. ¿Y qué son las magnitudes físicas? Son aquellas características que tiene la materia que pueden ser medidas. ¿Ya? Entonces, recordemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Y tiene características como la masa, el tiempo, tiene el volumen. Entonces, todas esas características de la materia se llaman magnitudes físicas, todas aquellas que podemos medir. Y para ello vamos a utilizar lo que son los instrumentos de medición. ¿Ya? Entonces, hay variedad de instrumentos que vamos a llevar más adelante. La clasificación de las magnitudes físicas. ¿Cómo están clasificadas? Vamos a ver dos clasificaciones. Por un lado, por su origen, se clasifican en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Y por su naturaleza, vamos a ver a las magnitudes escalares y a las magnitudes vectoriales. Vamos a comenzar a desglosar lo que son las magnitudes fundamentales. Y son aquellas que pueden medirse directamente, comparando con el instrumento de medida correspondiente. En este caso, las magnitudes fundamentales son las siguientes. La longitud con su dimensión L mayúscula, la masa con su dimensión M y el tiempo T. Asimismo tenemos a la temperatura, a la intensidad luminosa J y a la cantidad de sustancia N, que también son magnitudes fundamentales. Las que más vamos a utilizar son la longitud, la masa y el tiempo. Ya, estas tres magnitudes son las que más vamos a ir utilizando durante este contenido. Vamos a ver qué son las magnitudes derivadas. Entonces, son aquellas que no se miden directamente y se expresan en función a las magnitudes fundamentales. Entonces, necesitamos de la longitud, la masa y el tiempo para poder obtener las magnitudes derivadas. Y dentro de ellas tenemos a la velocidad, a la fuerza, la densidad y el área, entre otras. Ahora vamos a ver la clasificación por su naturaleza. Recordemos que ellas son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Vamos a comenzar con las magnitudes escalares, que son aquellas que están perfectamente definidas por un número real y una unidad. Y las podemos medir en diferentes instrumentos que nos van a ayudar a medir estas escalares, ¿ya? El número, por ejemplo, es real, nos dice, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5, y la unidad ya sea en metros, en centímetros, podemos medir en esas unidades. También tenemos a las magnitudes vectoriales, que son aquellas que además de su valor numérico y la unidad, también estas necesitan la dirección y el sentido. Y siempre las vamos a ver con unas flechas, ¿ya? Cuando decimos magnitudes vectoriales, siempre van a estar presentes las flechas que indican su dirección y el sentido que van a tomar. Cuando vamos a la calle, por ejemplo, vemos que ahí están marcadas flechas, ¿no? Que nos indican en qué sentido se tiene que ir un móvil, ¿no? Un auto, en qué sentido tiene que ir. En algunos hay los dos sentidos, ¿no? De subida y de bajada. Entonces, eso es lo que son magnitudes vectoriales. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué es la medición. Y la medición es la comparación de una magnitud con otra de la misma clase aceptada como un patrón. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, aquí estamos midiendo la altura, ¿no? El tamaño que nosotros tenemos. Entonces, nosotros también podemos medirnos, ¿no? ¿Cuánto medimos? Ese es un ejemplo de medición. Dentro de la medición vamos a tener dos tipos de medición. Por un lado, la medición directa, que es la comparación de la unidad de referencia con el objeto a ser medido.
Y en este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo, cuando nosotros queremos medir una pizarra, queremos medir un cuaderno, estamos midiendo directamente, queremos medir un lápiz, no sé, el piso, mu- podemos medir muchas cosas. Entonces, a eso se le llama medición directa. Y también existe la medición indirecta, que es la medida que se obtiene por medio del empleo de aparatos específicos. ¿Ya? Aquí los aparatos nos van a ayudar a obtener y también los cálculos matemáticos. ¿Ya? Indirectamente se obtienen diferentes medidas, ¿no? Por ejemplo, aquí si queremos medir a una cachina o una pepa, entonces vamos a necesitar diferentes instrumentos específicos para que podamos llegar a medir. La unidad de medida. Cuando hablamos de unidad de medida, vamos a decir que son los tamaños o cantidades de referencia de las distintas magnitudes. Por ejemplo, en la masa, la unidad es el kilogramo y se abrevia kg. Tenemos a la longitud, que su unidad es el metro y se abrevia m minúscula. La superficie es su unidad metro cuadrado y tenemos m minúscula al cuadrado. El volumen, que su unidad es el litro y se abrevia L minúscula. O sea, son unidades, ¿no? Vamos a ver específicamente a las unidades de longitud. Es una magnitud creada para medir la distancia entre dos puntos. Su unidad en el sistema internacional es el metro y se abrevia M minúscula. Y los instrumentos que voy a utilizar para medir la longitud son bastantes, ¿no? Desde una regla graduada, ya sea metálica, plástica, tenemos los cuadras, tenemos cinta métrica, ¿no? Para medir distancias mucho más grandes, tenemos el flexo, tenemos el calibre o el llamado también pie de rey, tenemos el micrómetro también, tenemos el metro plegable. Entonces, muchos instrumentos que nos van a ayudar a medir la longitud. Ahora vamos a ver la medida de masa. Es una magnitud que mide la cantidad de materia contenida en un cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cantidad vamos a encontrar en cada cuerpo? Y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. ¿Ya? El kilogramo. Entonces, ¿qué instrumentos voy a utilizar para medir esta magnitud? Voy a utilizar la balanza de 2 brazos o de 2 platillos, voy a utilizar la balanza granataria, voy a utilizar la balanza analítica o balanza electrónica. Entonces, puedo utilizar diferentes tipos de balanza que me van a ayudar a medir la masa de cualquier cuerpo. Si yo pongo una balanza y quiero medir, por ejemplo, 1 kilogramo de tomates, entonces voy a poner cuántos tomates hay encima de esta balanza y me va a marcar a 1 kilogramo, ¿no? Entonces son instrumentos que me ayudan a medir la masa. Por otro lado, tenemos a la medida del tiempo, que es una magnitud que mide la duración o separación de los acontecimientos, ¿no? De tal fecha a tal fecha, qué es lo que ha ocurrido, cuántos días han transcurrido, cuántos meses, cuántas semanas. Entonces, su unidad en el sistema internacional es el segundo. ¿Ya? Y voy a utilizar bastantes instrumentos de igual manera, entre ellos el reloj, el cronómetro, ¿no? Ahí el reloj de sol, el reloj de arena, que también antiguamente se utilizaba para poder medir esa duración de acontecimientos que se vivían, ¿no? Entonces, antiguamente utilizaban el reloj de arena, el reloj del sol. Hoy en día ya utilizamos relojes mucho más sofisticados, ¿no? Relojes electrónicos. Entonces, estos nos van a ayudar a marcar los tiempos, ¿ya? Y podemos medir el tiempo. Ustedes saben que, claro, la unidad en el sistema internacional es el segundo, pero también podemos medir en minutos, en horas, en días, en semanas, en años. Entonces se puede llegar a medir y es una magnitud de tiempo. ¿Ya? Con esto hubiéramos terminado nuestro tema de magnitudes. La próxima semana veremos las unidades mucho más a fondo y haremos ejercicios de transformación. Espero que hayamos aprendido este tema. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, jóvenes.